Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Alberto Díaz Fregoso. Soy estudiante de la maestría de Administración en Sistemas de Salud y hoy vamos a exponer la materia Legislación en los Servicios de Salud con el título del trabajo Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta materia es impartida por el maestro José Luis Martínez Oropesa. Vamos a comenzar. El tema, como mencionamos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comenzamos con esta bonita imagen, que la sola imagen nos dice de qué va a tratar el tema. Como una introducción, podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional, después de haber sufrido las atrocidades de esta guerra, se comprometió a no permitir nunca más que esto siguiera sucediendo. El texto completo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue elaborado en menos de 2 años, en un momento en que el mundo estaba dividido en un bloque oriental y otro occidental, razón por la cual, al encontrar un terreno común en cuanto a lo que sería la esencia del documento, resultó ser una tarea colosal. El objetivo de esta exposición es, mediante la realización de una exposición digital, búsqueda y revisión bibliográfica, analizar la información y adquirir los conocimientos, realizar un análisis de la legislación sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su historia y la aportación que ésta ha tenido al respeto de los derechos de cada persona, no solo en nuestro país, sino a nivel universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para expresar la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. La promulgación de esta declaración marcó un hito al ser el primer instrumento jurídico internacional en abordar de manera integral los derechos inherentes de todo ser humano, y desde entonces nos ha servido como una guía para el diseño de políticas públicas, tratados internacionales y marcos legales en numerosos países, promoviendo el respeto y la justicia social a nivel global. Aquí podemos ver el icono de la ONU, que fue fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Revisando un poco de lo que es la historia de esta declaración, podemos ver que el documento, que más tarde pasaría a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, se examinó en el primer periodo de sesiones de la Asamblea General en 1946. La Comisión de Derechos Humanos, a principios de 1947, autorizó a sus miembros a formular lo que posteriormente denominó un anteproyecto de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Un personaje principal para la elaboración de este proyecto y su promoción fue Eleanor Roosevelt, mejor conocida como la viuda del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Ella fue la que presidió el comité de redacción del Documento Universal de Derechos Humanos. Y finalmente, en 1948, como ya habíamos mencionado, como resultado de la experiencia vivida en la Segunda Guerra Mundial, esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de la ONU. Aquí podemos ver estos personajes que fueron pieza clave para la promoción y la redacción de este documento. Aquí podemos ver Chun Chan, Charles Malik y en medio de ellos Eleanor Roosevelt, que como comentamos era la presidenta en ese momento de la Declaración de los Derechos Humanos. La declaración contiene 30 derechos y libertades
que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. La clasificación es primera generación, segunda generación y tercera generación. En la primera generación están agrupados lo que son los derechos civiles, los derechos políticos e independientes. En la segunda generación están los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Y finalmente en la tercera generación, los derechos del pueblo. Ya viendo los más desglosados, aquí podemos ver que dentro de los derechos civiles, políticos, individuales, pues se encuentran el derecho a la vida, el derecho al nombre, la igualdad ante la ley, el derecho a tener una familia, el derecho a la libertad personal, a nuestra integridad, a la libertad de conciencia y religión, a tener libertad de pensamiento y expresión, el protección de nuestra honra, de nuestra dignidad, la prohibición a la esclavitud y la servidumbre, el derecho de reunirse, de asociarse, el derecho a elegir y ser electo, y el derecho a tener un reconocimiento jurídico. Los derechos de segunda generación, que como ya comentamos, son los económicos, los sociales y culturales. Aquí podemos encontrar lo que es el derecho a la salud, el derecho a la familia, a la libertad de empresa, al derecho a la educación, a la propiedad, el derecho a tener una seguridad social, la protección del salario, el derecho al trabajo y su libre elección del mismo, el derecho a las condiciones equitativas, hablando específicamente del trabajo, el derecho a un nivel de vida adecuado y ver la manera de subsistir. En la tercera generación encontramos unos importantes derechos que son los derechos del pueblo. Aquí están incluidos el derecho a la paz, el derecho a la existencia, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la igualdad entre los pueblos, la libre disposición de las riquezas y recursos. Entrando a lo que es nuestro país, en México, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una referencia fundamental para la construcción de un marco jurídico institucional, el cual promueve y protege los derechos fundamentales. México ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el año 1981. Otra fecha importante también fue el año 2007, donde México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como resumen, podemos ver aquí lo que son los 30 derechos o artículos. Rápidamente los vamos a mencionar. Número 1, nacer libres e iguales en dignidad y derecho. No ser discriminados por nuestra raza, el color, el sexo, idioma, religión, opinión política, nuestra posición económica, entre otros. Uno muy importante que es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, a no ser esclavo de nadie, el no ser sometido a torturas, a penas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el contar con una personalidad jurídica. El sexto artículo, que menciona ser iguales ante la ley y protección de la misma. El derecho al acceso a la justicia en cualquier momento, en cualquier situación. El noveno nos habla sobre no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. El décimo artículo tiene que ver con tener un juicio justo, un juicio imparcial, el ser inocente hasta que se demuestre la culpabilidad, tener una vida privada sin ser objeto de injerencias arbitrarias, circular libremente, salir y volver a los países de origen, buscar asilo en otros países y disfrutar de él en cualquier país, siempre y cuando no haya una acción penal en contra. El tener una nacionalidad viene siendo el artículo número 15. El artículo 16
el derecho a casarse, el formar una familia. 17, a la propiedad individual, colectiva. El artículo 18 nos habla sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y creencia. El 19 es el derecho que tenemos a libremente opinar, expresar nuestras ideas. El artículo número 20 nos habla sobre la libertad de reunión, asociaciones pacíficas. El 21, a participar en el gobierno de su país. El 22 nos habla sobre la seguridad social universal. El 23, un trabajo por salario equitativo y protección contra el desempleo. A la alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica lo podemos ver en el artículo 25. El artículo 26 nos habla sobre la educación. El 27, el derecho que tenemos de gozar de las artes, de la cultura, ser partícipes de la ciencia. El artículo 28 nos explica sobre el derecho a tener un mundo justo, un mundo libre. El 29 es un artículo que nos habla sobre el derecho que tenemos a desarrollarnos como una persona a través de trabajo en la comunidad. Y finalmente el 30, que es el derecho a que nadie pueda quitarle los derechos anteriormente mencionados. A manera de conclusión, podemos decir que los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, el cual debe ser libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. La dignidad humana es universal, igual e inalienable. En México, desgraciadamente, garantizar que los derechos humanos sean una realidad tangible para todas las personas sigue siendo una tarea fundamental. Especialmente lo podemos ver en aquellos grupos vulnerables que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, el sexo femenino, las comunidades indígenas y la población migrante. La implementación efectiva de leyes y políticas, junto con la promoción de una cultura de respeto y empatía, son esenciales para construir una sociedad más justa e inclusiva. Como mencionábamos anteriormente, el 10 de diciembre es el día que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día no solo es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados, sino también un llamado a la acción para enfrentar los retos que tenemos pendientes. Aquí podemos ver las bibliografías en las que nos basamos para esta presentación. Muchas gracias por su atención.